de Sin Café como excusa es colega de profesión, aunque abandonó los micrófonos y la tensión de una redacción por la tensión entre bambalinas. Tras licenciarse en periodismo, se formó en la escuela William Layton. Como actor, ha participado en montajes como Herederos con Chiqui Caravante o Carne Viva de Denis Despectó. No ha abandonado del todo su faceta periodística porque sigue colaborando en Canal Sur Radio y en la revista Actores, aunque actualmente la mayor parte de su tiempo posiblemente lo emplee en la dirección de Mirona en los Teatros Luchana y en Tus otros hijos no te olvidan en el Teatro del Barrio, obra de la que es autor y director. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva, Juan Vinuesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotras, vamos, faltaba más. Y por colaborar con nosotros. Bueno, en primer lugar, como he comentado al inicio, has trabajado con Chiqui Caravante en distintas ocasiones. Dice de ti que no entroncas en ninguna tradición, o tal vez que alguna que pareces como de otro planeta. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues porque Chiqui tiene una manera muy particular y muy cariñosa de mirar, ¿no? A la gente que formamos Club Caníbal, a Vito Sanz, a Juan García y a mí, como socio, más allá luego de los colaboradores y colaboradoras. Y bueno, entonces esa es su manera de describirme. Habría que preguntárselo a él, ¿no? A mí no me gusta mucho definirme, pero sí que te puedo decir que él tiene una manera muy, muy particular y muy especial de ver las cosas, con lo cual siempre pone su punto personal sobre cualquier asunto convencional. Bueno, y como comentabas ahora, Vito Sanz te invitó a formar una especie de club de fans, podríamos decir, de Berlanga, Azcona, Tipicol, etcétera, y desde entonces los desayunos están muy concurridos, ¿verdad? Sí, claro, muchas veces desayunamos en casa, ¿sabes? Y desde ahí, pues, la verdad que intentamos ver, bueno, de todo, de las noticias que hay en la realidad, de lo que sucede, de lo que nos duele, de lo que nos hace gracia, o de lo que siempre nos plantea una pregunta, ¿no? Ver qué cara puede haber ahí, ¿no? Digamos qué parte de atrás o qué telón de fondo para investigarlo desde un lugar, digamos, no estático, no convencional, ¿no? Para nosotros pasarlo bien, pero también saber qué reflexión hay ahí sin ponernos solemnes. ¿Y Club Caníbal en cierta forma nos recuerda un poco a Monty Python? Bueno, ya te digo, no, en alguna crítica lo han dicho, pero lo que digan no nos pertenece. Es decir, a mí no me gusta nunca definir estilos. Creo que en este país somos muy de adjetivar las cosas, de definir los estilos. Y si ya no me gusta definir a veces cosas que hacen los demás, lo que hago yo, lo que se define siempre lo debe hacer una mirada de fuera. Y si a mí ya de por sí, cuando voy al teatro, al cine o leo un libro, no me gusta categorizar demasiado las cosas, sino ver qué historia hay ahí, pues en mi trabajo no me gusta mucho hacerlo. Pero sí que es verdad que en alguna crítica, pues bueno, pues nos han dicho por el estilo desenfadado, digamos, ¿no? Sí, y parte de este Club Caníbal, yo creo que el humor se centra en una especie de radiografía del español, ¿no? Un poco de la marca España. En primer lugar, hicisteis Desde aquí veo sucia la plaza, que es sobre la afición hispánica a celebrar algo con la violencia propia de los animales. Sí, nosotros, en realidad en toda la obra hay un hecho central que dispara todo un mundo. Esta es la anécdota, este es el hecho, esta es la punzada que hace que se inicie la obra y que se inicie el texto para nosotros, ¿no? Pero luego hay muchos otros temas ahí, digamos, que nos preocupan. Cuando alguien dice que es una obra sobre el maltrato animal, me parecería oportunista decir que sí. Es uno de los temas que están como están tantos otros. Solo que para guiar al espectador, para guiar al público y para guiarnos nosotros en sala de ensayo, necesitamos un disparadero, necesitamos una trama y esta está centrada en un lanzamiento de la cabra que se hacía aquí en España, de verdad. Uh-huh. La segunda obra que pusisteis en pie fue Herederos del Ocaso, que trata pues sobre la famosa picaresca española. ¿La crees como tal? Sí, hombre, nosotros tenemos, o sea, en este país somos mucho de intentar inventarnos estrategias para muchas veces conseguir lo que queremos, ¿no? Estrategias a veces oscuras, no tenemos por qué nombrar todo el tema de la corrupción tan presente en este país, estrategias a veces divertidas, ¿no? Esta mezcla de corrupción, ¿no? Por el fraude paralímpico que hubo, ¿no? Y en algún aspecto también divertido por otros personajes que aparecen, ¿no? Porque poco divertido tiene la corrupción y este fraude paralímpico que hubo. Hay una historia por detrás que es grave, pero también es bastante estúpida, ¿no? Entonces, eso es lo que decidimos investigar. Y el último montaje que habéis puesto en pie ha sido Algún día todo esto será tuyo, que ha estado representada nada más y nada menos que en La Abadía, que es la vida de Ramón Areces,
quien, bueno, en un momento dado llenó llenó las ansias de ascenso social de una clase media, ¿no? El creador del Corte Inglés, que es algo tan patrio. Sí, totalmente, totalmente, porque además es algo muy, muy, muy patrio y es algo que nos permite hacer una radiografía, por supuesto con nuestra manera de ver las cosas, ¿no? De lo que ha ido ocurriendo u ocurre en este país, ¿no? Una cosa de la historia a la que nosotros nos queremos acercar porque la hemos vivido de alguna manera, digamos, particular. Y antes que comentábamos, estás ahora con Mirona en los teatros Luchana. Esta es una obra muy particular, muy buena a la vez. Es una obra que no juzga, ¿no? Simplemente muestra. Bueno, a mí es que no me interesa lo que juzgue, porque no me gusta juzgar y aún así, sin darme cuenta, muchas veces termino haciéndolo. Creo que es inevitable, o al menos a mí me pasa. Pero en el teatro, que es algo que digamos que podemos tener decisión sobre las cosas, pues no me interesa lo que juzga, lo que dice cómo tienes que pensar, lo que dice lo que es lo bueno o lo que dice lo que es lo malo. No me interesa ni siquiera aunque piense como yo, ¿sabes? El texto o la historia. En este caso la historia es de Paco Bernal, yo solo soy el director, y Ángela Chica la actriz, Ludia de producción, Javi Cala como jefe técnico, pero es una historia de una persona, una chica que vive en un tejado y cómo podría ser esa vida observando a las personas desde un lugar de altura, ¿no? Pero de cierto aspecto subterráneo en cuanto, digamos, a su interior. Como acabas de comentar, esta obra que trata de una chica que pasa el día mirando a los demás, ¿no crees que hay una parte de placer en ese voyerismo, en ver qué pasa, en observar? Hay una parte de placer absolutamente, vamos, muy presente en esta sociedad, o en el individuo, o en el ser humano, ¿no? Porque siempre nos gusta, digamos, observar sin que no nos vean, ¿no? Por así decirlo. Hay un libro, además, El motel del Boyer, que hablaba, pues, precisamente, ¿no?, de una persona que era el encargado de un motel, ¿no? Y iba viendo cómo todo lo que se hacía en sus habitaciones, ¿no? Esa historia que luego fue, por supuesto, muy muy polémica porque observaba los hábitos sexuales de la gente y tal. El libro fue un éxito porque hay una persona que mira y nosotros, los lectores, quieren saber qué es lo que miraba, ¿no? O sea, el tema del voyerismo siempre ha sido un tema bastante espinoso, ¿no? Con muchas aristas. Y además es una obra en la que el personaje interpretado por Ángela Chica, magníficamente decir, crea un mundo a su medida, que en realidad parece un poco, que es algo que todo el mundo anhela. Sí, exactamente, ¿no? A todos nos gustaría que el mundo girase en el sentido que nos fuese más cómodo. Por desgracia, no podemos hacer un mundo a nuestra medida porque entonces eso lo que sería es romper la libertad de los demás, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar girando día a día y tenemos que ir adecuándonos, ¿no?, a la manera que cada persona tenga de pisar este mundo, ¿no? Pero en este caso ella dice que, bueno, si se va a vivir a un tejado donde la sociedad no está presente, ¿no?, digamos que el ritmo que le puede dar al día a día lo va a controlar ella y nadie más. A ratos, además, yo creo que en la obra hay un momento en el que sientes que se elogia la locura, pero otras veces la lucidez, porque tiene unas reflexiones que sentencian. Sí, Paco Bernal, el autor, tiene muchas referencias, ¿no? El texto está lleno de referencias, muchas que yo además desconocía al ponerme incluso a dirigir esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es un personaje que de alguna forma está en ese tejado, que de alguna forma practica o se acerca a cierto odio hacia la gente, ¿no? Pero no es un personaje primitivo, es un personaje que tiene sus referencias intelectuales, que tiene sus reflexiones, que tiene, digamos, su mundo imaginario lleno de la cultura popular, ¿no? Entonces, eso está en la obra. Y encima, pasado por el filtro de la actriz Ángela Chica, que es, vamos, una de las actrices que conozco, con las que he trabajado, que mayor carisma tiene sobre escena, ¿no? Esta intelectualidad se transmite, ¿no?, o se traduce en mucha empatía. Y eso es muy necesario, contar con una actriz así para un texto así. Eso, yo creo que si hay una palabra que define la interpretación de Ángela es la empatía. Y además, todo el monólogo realmente transcurre por un recurso que es hablar con una mosca. Sí, ahí se hace una amiga, una mosca, porque bueno, en el teatro hablamos de monólogos, pero en realidad siempre un texto tiene una dirección.
sea a ti, si te está diciendo algo a ti, ya hay una dirección. Si te está diciendo algo al universo, Shakespeare hacía esto muy bien, ¿no? A las estrellas, ¿no? Ya tiene una dirección. Pero en teatro funciona mucho cuando quieres contar una historia de una persona que está sola, que siempre haya un receptor para crear la comunicación, que la comunicación se lance desde el escenario hacia el público. En este caso, la mosca es un recurso que Paco utiliza muy inteligentemente para que fluya la historia por ahí y el personaje de Mirona pueda decir todo lo que quiera sin estar diciéndoselo a sí misma durante la hora que dura la obra. ¿Y cómo te planteaste desde un primer momento la dirección de este monólogo? Porque a pesar de, hombre, que es cómico, ¿no? Porque tiene momentos de comedia, en realidad también habla de cosas muy trascendentales, se puede decir, como es dónde está el límite de la libertad, de la no libertad, del libertinaje, del libre albedrío, de la soledad, de la normalidad. Sí. Pues bueno, a mí me llega por un encargo, porque me llamó Ángela Chica para encargarme del espectáculo y nada, y nos pusimos a ensayar y gracias también a la generosidad de Paco hemos podido adentrarnos en el texto, cambiar ciertas cosas, ¿no? Y formar un equipo de estos que se convierten en familia, que saltan de lo profesional a lo personal sin conocernos de antes. Que es una cosa que se agradece mucho, supongo. Sí, además había un trabajo adelantado antes de un amigo de Eduardo Ferrer que había trabajado con ella y que es un genio, ¿no? Entonces, pues bueno, todo no llegué de nuevas, ¿no? Sino que ya había cierto material muy fértil. Y la otra obra con la que estás ahora en la cartelera madrileña es Tus otros hijos no te olvidan, obra que también has escrito. Sí, esta la he escrito y dirigido. Y entonces, pues ahí estoy son Rafa Núñez, Zaira Monte en escena, ¿no? Y un gran equipo, Paloma de Alba, que también está en Mirona llevando el vestuario, Edu Díaz, que también está en Mirona en la producción, Javi Mantrana en la foto, Mariano García en la música, Aria Martínez diseñando la iluminación y Pepa Gracia, ayudante de dirección. Mira, me pongo a decir un nombre y al final empiezan a salir todos, ¿no? Es lo que tiene el teatro. Pero precisamente salen todos porque también ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Gracias al Teatro del Barrio y al Festival Surge pudimos estrenar, ¿no? La semana pasada hicimos la primera función de gira y seguimos ahí en la cartelera en noviembre una historia sobre qué pasaría en esta sociedad si el cariño se acabara, cómo viviría una persona que es el menor de 26 hermanos. Creo que cuando nace sus padres se dan cuenta de que ya están cansados de querer, ya se han cansado de querer. Entonces, ¿cómo vive esa persona? Es lo que intentamos contar. Esta obra, además, es una obra que es como muy íntima, realmente es toda una parte de desnudez emocional. ¿Cómo es el proceso de creación de ella, de este texto? Bueno, a mí no me gusta crear a raíz de grandes temas. Quiero hablar de la libertad, no me gusta. Quiero hablar del ser humano, no me gusta. De hecho, me cansa. Me parece un poco nocivo querer empezar a escribir una historia para querer hablar de grandes temas. Otra cosa es preguntarte sobre esos temas. A veces los disparaderos son muy diferentes para cada historia. En este caso son imágenes. A mí se me ocurrió en un taller con Laila Ripoll, ¿qué pasa si llegamos al mundo, ¿no? Y la gente que tenemos al lado, la que nos ha tocado y nos tiene que querer, ¿no? De manera digamos casi obligatoria, porque son la familia. ¿Qué pasa si no es que nos odien, sino si están cansados de que les han dado todo el cariño en la vida que han vivido? Entonces, a raíz de esa imagen, a raíz de ese pequeño cuadro, pues empezamos a disparar un poquito el mundo. Y la interpretación de Rafa Núñez es sobresaliente en el papel de Miguel, que está contenido, pero a la vez nunca es exagerado. ¿Cómo habéis trabajado ese personaje? Porque tenía, digamos que por el tema a elegir, había la posibilidad de que en algún momento dijes, es un personaje exagerado, pero es que realmente es muy convincente, es que es muy real, todo el mundo se puede ver en él. Gracias a la cosa a la sensibilidad que tienen Rafa y Zaira, porque nosotros podíamos correr el riesgo de que la obra se cargase de odio en el papel de Miguel y de que se cargase de caricatura en los diferentes papeles que hace Zaira. Cuando tienes a un actor y una actriz muy sensibles y sobre todo además humildes, es decir, que saben ir hacia la historia en lugar de traer la historia hacia ellos para estar cómodos, pues la cosa empieza a fluir. Entonces, digamos que el texto estaba escrito, pero hemos ido haciendo trabajo a pie de escena para ir adecuándonos e ir encontrando un lenguaje común, ¿no? Entrarnos en un terreno que estuviera permeable, tanto para mí en la dirección como en la autoría, como para ellos en la interpretación. Cuando las miradas se juntan y tienen disposición de crear un universo común, ocurre esto. Sobre todo por la sensibilidad y el talento que tienen ambos. La mayor gratitud es cuando ves la obra y no te imaginas a otro actor o actriz haciendo estos papeles. Y eso a mí me ha ocurrido con ellos. Desde luego, es que es así. Es que es cierto que
Que el tema de la obra, y a lo mejor cuando empieza dice uno, no es lo que aparenta, ¿no? A pesar de ser, digamos, entre comillas, una tragedia, porque es un hijo que se enfrenta a la gran conversación pendiente con su padre, sigue conteniendo ciertos recursos cómicos. Sí, porque, bueno, de alguna manera la vida es cómica a nuestro pesar, ¿no? Entonces, donde nosotros creemos que hay drama, cuando lo contamos con el tiempo o cuando alguien lo ve de fuera, siempre existe algún resquicio de comedia hasta en el más grave de los asuntos de las noticias, ¿no? La perspectiva es lo que da comedia. Entonces, cuando ves las cosas con perspectiva o con tiempo, creo que eso ayuda mucho y lo hemos querido tener aquí presente, ¿no? No ponernos serios, no ponernos negros y oscuros simplemente, sino ver dentro de esa cosa oscura dónde está ese chiste que siempre se cuenta en los entierros, ¿sabes? Por así decirlo. Y a su vez, Zaira Montes, que como comentabas antes es quien acompaña a Rafa Núñez, es crucial en la obra. Hace múltiples papeles muy versátiles. Hace de madre, de hija, de policía, de todo. Y hace que cada escena sea casi un género en sí misma, ¿no? Porque de repente ella llega y se lanzó desde el primer día en los ensayos, y cuando alguien se lanza y de repente el primer día viene y rompe las vallas, digamos, de la comodidad, ¿sabes? Y de lo correcto, de bueno, voy a hacer esto para que me salga bien. No piensa en que le salga bien, sino piensa en crear vida, ¿no? Pues entonces la cosa a mí me comunicaba mucho lo que estaba haciendo. Entonces simplemente he tenido que ir acotando, no he tenido que ir arreglando nada con ella en los ensayos ni con Rafa. Y ya que es la gran pregunta de la obra, ¿crees que la mermelada, es decir, el cariño, se acaba? Hombre, yo creo que sí. O si no se acaba, no se acaba, pero sí que se transforma, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver, si la gente que vive en pareja lleva 50 años, enamorados como el primer día, pues yo creo que no. Que haya amor, que haya cariño, que la pasión se pueda reactivar, pero la cosa se va, digamos, se va transformando, ¿no? Al igual que creo que a una persona cuando la conoces y luego pasa mucho tiempo, le tienes cariño, las relaciones se van transformando. Esa transformación es lo que a mí me interesa. A veces no queremos negarla, ¿no? Queremos pensar que todo es bonito, que todo es como el primer día, pero todos hemos tenido odio hacia la persona que más queremos, ¿no? Y ese odio no tiene por qué ser negativo. También puede querer decir que la relación está viva, ¿no? Eso es lo que hemos querido investigar. Y además que se puede canalizar en algo bueno, en realidad. Claro, exactamente. No tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, no... Esta sociedad nos dice qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que querer, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahora que hablamos ya de tus otros hijos no te olvidan, supongo que como autor y también como director en general en tu faceta teatral, ¿en qué te ha ayudado el periodismo? Porque, como hemos comentado antes, tú te licenciaste en periodismo en un primer momento. Sí, yo soy periodista, ¿no? Sigo haciendo colaboraciones y he trabajado en periódicos, y el periodismo siempre te ayuda a algo que en el teatro, a mí me ha ayudado mucho a plantar la semilla del desacuerdo en el teatro. Es decir, que no tenemos por qué, que en una sala de ensayo, ¿sabes?, puede haber diferentes voces y buscar un lenguaje común, no tiene que haber una única voz. El periodismo es uno de los artes, por así decirlo, del diálogo, y dentro de un diálogo, si hay un diálogo, siempre va a haber un desacuerdo o un debate, ¿no? Esta idea del debate, esta idea del diálogo, a mí me ha ayudado mucho al escribir y también al llegar como actor, ¿no? Para ver que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero sí podemos llegar a estar de acuerdo en lo más importante. No tenemos por qué ser amigos, pero sí podemos ser compañeros. Siempre se puede encontrar ese equilibrio para contar una historia. ¿Y crees que seguimos ejerciendo ese periodismo de diálogo y de debate? Bueno, yo creo que la sociedad está cada vez más polarizada. Lo que pasa es que creo que está tan polarizada que en algún momento tiene que explotar. La burbuja cada vez está más hinchada y no sé cómo va a explotar, pero las redes sociales se han convertido en un hervidero de odio, las opiniones vertidas en los medios se están convirtiendo en un hervidero también de odio y manipulación, pero siempre está quien es interesante de escuchar, quien es interesante de plantearle un diálogo, una conversación. Simplemente ahora, en tiempos tan convulsos, tenemos que buscarlo para ir hacia ellos, ¿no? Pero yo creo que sí, que todavía es difícil, pero se puede encontrar el diálogo. Bueno, Juan Minuesa, ya para despedirnos, ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, ¿qué nombre te viene a la cabeza si te digo que con quién te tomarías un café sin dudarlo? ¿Con quién me tomaría un café sin dudarlo? Puede ser completamente hipotético. Sí, pues mira, no lo sé, pero me
Me has pillado hace poco escuchando a Enrique Morente, ¿no? Y que es paisano mío, granadino, ¿no? Y viendo entrevistas y cosas que hacía él, y vamos, si a lo mejor si me preguntaste una semana no te lo hubiera dicho él, aunque soy seguidor y fanático de su trayectoria, pero viendo cosas que estoy escuchando estos días me gustaría haberle hecho muchas preguntas, por una cosa que él cómo iba cambiando el género, cómo nos iba dejando influenciar por lo que opinaban, y me hubiera gustado la verdad tomarme un café con él. Ya no es posible, pero bueno, me hubiera gustado hacerle muchas preguntas. Y en una palabra, ¿dirías que el teatro te da? Que el teatro me da, bueno, pues que yo diría que el teatro me da compañerismo, porque el teatro me da compañerismo y tolerancia. Pues muchísimas gracias, Juan Vinuesa, por haber estado con nosotros presentando. Oye, muchísimas gracias, de verdad, tus dos obras. Un gusto, de verdad, ¿vale? Gracias por la atención y por la difusión de nuestro trabajo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, cuidado, hasta luego.